Dale. Ya. Vamos a partir con el tercer ejercicio. Vamos a partir con el tercer ejercicio. Entonces, acá se ve, en la figura se ve la sección de una viga de acero IPE 200. Es una viga de acero laminada IPE 200. Las vigas de acero que son laminadas tienen esta denominación y son estándares las medidas. Entonces, todas las vigas de acero IPE 200 tienen 100 milímetros de ancho, 200 milímetros de alto y esos espesores que aparecen ahí especificados en la figura, tanto para las alas como para el alma. Entonces nos piden determinar la resistencia nominal al corte del perfil en el eje Y y Z del perfil. ¿Ya? Entonces en la figura aparece, no sé si lo alcanzan a ver, no sé, es que ese color magenta no se alcanza a ver muy bien, pero tiene el eje Y y el eje Z. 5,6 milímetros. 5,6 milímetros, sí. ¿Y son 200 milímetros o centímetros? No, todo está especificado en la figura en milímetros. Ya, entonces, en el fondo, lo que tenemos que, como primero que todo, entender es que ¿Y ese 12 de qué es? Ah, de esa parte sí. el 12, el radio del círculo, como... De la sección. Porque dice Max. Max. Ay, no sé cómo... Eso. Ah, ya. Ese es igual a 12. Ah, el radio. El radio, sí. No es relevante en todo caso. Es como que en el fondo está porque es claro. La medida estándar. Sí. Así también lo podría haber borrado, pero bueno, ya. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en el fondo en el problema existen dos casos o dos posibilidades. Una es que nosotros tengamos que el esfuerzo de corte actúa así, ¿verdad? Y tengamos la viga en la posición como que nosotros podemos entender como más común o normal, ¿verdad? Pero también puede darse la situación en la que tenemos la viga y que actúa así. Y el esfuerzo de corte viene en la misma dirección. Entonces, esto sería como el caso, le voy a poner el caso del eje, el caso Z y el caso X. No, perdón, o el caso Y. ¿Cómo sabemos cuál usar o hay que calcular los dos? Es que eso te están pidiendo, pues como bien específico el ejercicio, te dicen simplemente que determine la resistencia nominal al corte del perfil en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir con el eje Z, o sea, como caso eje Z. Ya, entonces, ¿cuál es la resistencia nominal al corte cuando el otro... La otra semana vamos a hacer todo lo que te digo conmigo. Ya, entonces, si uno ve como lo que vimos la clase pasada, uno ve que la fórmula en el fondo para determinar la tensión máxima que se desarrolla en una viga doble T es 15/14 por el esfuerzo de corte partido por el área de el alma. De madera podría haber.
Es que podría haber, hay perfiles de todas las formas. Yo les dije, ya esto como al margen en el fondo del ejercicio, pero yo les había mostrado que en el fondo la fórmula general para determinar en el fondo la tensión de corte estaba dado por una fórmula que estaba por acá, ahí está, que en el fondo la tensión de corte era igual a F por Q partido por I, perdón, claro, F por Q partido por I por V, donde F en el fondo es V, o sea, voy a escribirlo acá. ¿Estás grabando? Sí. Ya. Donde I es el momento de inercia de la sección, Q es el momento estático de área y B es el espesor de la sección en las direcciones que está actuando el corte o perpendicular a la dirección en la que está actuando el corte. ¿Qué quiere decir esto? Que ese factor de forma del que estamos hablando en realidad es la división entre Q y I. Es el cociente entre Q e I. ¿Qué es Q y qué es I? Q es el primer momento de área y I es el segundo momento de área. No sé si... ¿qué quiere decir eso? Yo no sé si se acuerdan, pero la inercia, lo voy a tratar de escribir acá como chiquitito. ¿Ya? La inercia es igual a la suma de todos los pedacitos de área, desde el pedacito I igual 1 hasta el pedacito I igual n, o sea, hasta los n pedacitos, de todos los pedacitos de área, A sub I, por la distancia de ese pedacito de área al eje neutro de la sección, dependiendo si va a ser en X o en Y, sub I, y eso al cuadrado. Mientras que el momento estático de área, que en este caso se define como Q, es prácticamente lo mismo, pero no se multiplica, no se eleva al cuadrado, sino que se eleva a 1. O sea, simplemente es multiplicar el área por, ¿cómo se llama esto? Por la distancia. Ya, entonces, como para hacerlo entendible esto. Asumamos que nosotros tenemos el perfil doble-T. ¿Ya? Y para efectos de no complicarnos tanto, simplemente olvidémonos de que existe el alma. Y entonces el centro está ahí. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es la distancia X. ¿Ya? Es la distancia como de esta área, que está en rojo, al centro de la sección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es la multiplicación de esa área, que está en rojo, ¿ya? Por la distancia X al centro de la sección. Supongamos que, ya, por ejemplo, supongamos que esto tiene 1 centímetro y esto tiene 10 centímetros. Entonces, el área que está acá es igual a 10 centímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Ya? Y el área que está acá abajo también es igual a 10 centímetros cuadrados. Y si esto, por ejemplo, son 20 centímetros, ese X del centro a esa área de ahí hay 10 centímetros. ¿Sí? Ya. Entonces, el momento de inercia, ¿qué sería? ¡Oh! Ya, entonces, el momento de inercia en este ejemplo a ver, voy a... Ya, entonces, ¿cómo yo calcularía el momento de inercia?
el momento de inercia para este ejemplo en concreto sería igual a 10 centímetros por la distancia, que son 10 centímetros, perdón, 10 centímetros cuadrados, que es el área, por la distancia al centro, que son 10 centímetros, elevado al cuadrado, más los otros 10 centímetros cuadrados por los 10 centímetros, y eso también elevado al cuadrado. Eso nos da 10 por 100 nos da 1000. 1000 centímetros a la cuarta más 1000 centímetros a la cuarta, ¿cierto? O sea que la inercia de esa sección en torno al eje X va a ser igual a 2000 centímetros a la cuarta. ¿Ya? Ahora, el primer momento de área es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es que es 10 centímetros cuadrados por 10 centímetros elevado no a 2, sino que a 1, más 10 centímetros cuadrados por 10 centímetros elevado a 1. O sea, esto es igual a 100 centímetros cúbicos más 100 centímetros cúbicos. O sea, que Q es igual a 200 centímetros cúbicos. Ya, esto que está acá se llama segundo momento de área. Y esto que está acá se llama primer momento de área. Por alguna razón, este segundo momento de área le dicen también momento de inercia, y a este primer momento de área le dicen momento estático. Ya, en el fondo, el factor de forma que determina cómo se distribuye el corte está determinado por el cociente, o sea, la división entre Q e I. O sea, en el fondo, el factor de forma, en este caso, sería 200 centímetros cúbicos partido por 2000 centímetros a la cuarta. Y eso se va en eso y te queda 1 dividido 10 en el fondo. O sea, un décimo de 1 partido por centímetro a la cuarta. Ya, entonces ese factor que está ahí, un décimo, es lo que en el fondo determina el factor de forma. De ahí sale en el fondo. Obviamente, esto es una forma muy simplificada, ¿verdad?, de calcular el momento de inercia. El momento de inercia en realidad tiene que considerar en este caso el alma. De hecho, no nos sirve de nada considerar solamente las alas, porque finalmente lo que resiste el corte es el alma de la sección. Pero independiente de eso, lo interesante aquí es que, o sea, más o menos es entender de dónde viene ese factor de forma y entender que esto de los momentos es una operación matemática finalmente. O sea, el primer momento de área son todos los pedazos son todas las áreas multiplicadas por la distancia al eje neutro, ¿ya? El segundo momento de área son todos los pedazos de áreas multiplicadas por la distancia al eje neutro elevado al cuadrado. El tercer momento de área son todos estos pedazos de áreas multiplicadas por la distancia al eje neutro al cubo. El cuarto momento de área, y así, infinito, ¿ya? Y cada una de estas cosas, el primer momento de área, el segundo momento de área, el tercer momento de área, se utilizan de manera distinta, se utilizan para calcular distintas cosas relacionadas con la resistencia de los materiales, ¿ya? Por alguna razón, al primer momento de área le dicen el momento estático y al segundo momento de área le dicen el momento de inercia. Pero es como un apodo en el fondo, o es otra forma de llamarle al segundo momento de área. Ya, entonces, alguien descubrió que la tensión máxima, porque en el fondo, acá lo pueden ver, cuando nosotros tenemos
lo voy a volver a explicar. Cuando nosotros tenemos en el fondo una fuerza que actúa, por ejemplo, ahí, una fuerza P, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Este cuadradito que está acá, ese cuadrado, intenta bajar, ¿verdad? Y los cuadrados que están a los costados tienen que soportar que ese cuadradito baje, ¿verdad? Entonces, ese cuadradito intenta subir mientras este otro cuadradito intenta bajar. Ya, entonces, si uno lo analiza como a nivel del cuadradito, uno se va a dar cuenta que este cuadradito baja y el otro cuadradito tiene que ejercer una fuerza parecida e igual, pero en sentido contrario, para que se mantenga en su lugar. Y esto se va transmitiendo así hasta que finalmente se encuentra con la reacción en el apoyo. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene el diagrama de esfuerzo interno de corte, uno lo que ve es eso. La magnitud de ese esfuerzo, de esa fuerza que se genera entre los cuadraditos, que va aumentando a la medida que nos vamos acercando al borde de la sección. Entonces, este valor, que es el B, que es el esfuerzo de corte, ¿verdad que está ahí? Aparece en cada uno de los cuadraditos en los que uno divide esa sección, ¿ya? Ahora, esa sección no tiene hasta el momento una sección determinada, puede ser un cuadrado, un círculo, una viga doble T, una tubería, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la forma que tenga la sección, ese esfuerzo interno de corte, ese B, se va a distribuir en un área distinta, ¿ya? Entonces, en este caso, ese B, si yo lo divido en el área, me da ¿qué cosa? Si yo les digo, ¿qué es esto? P partido por A, ustedes me dicen sigma, ¿sí? Ya, si yo les digo B partido por A, ustedes me dicen tau. Es lo mismo, tau y sigma es lo mismo, lo único que hacen, en el fondo la única diferencia que hay es que uno hace referencia a la tensión de corte o presión de corte y la otra hace referencia a la tensión de compresión-tracción. ¿Ya? Pero en el fondo lo que yo estoy expresando con ese tau es el esfuerzo interno de corte B, cómo se distribuye en cada uno de los cuadraditos que compone la sección. ¿Ya? Y a diferencia de la compresión-tracción, en donde cada uno de los cuadraditos tiene el mismo valor, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando uno tiene un elemento como este, donde tengo una carga P y tengo una sección cuadrada, en este caso esta sección tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4, 32 cuadraditos, ¿sí? Ya, entonces supongamos que P es igual a 3.200 kilogramos. Como el área son 4 por 8, ¿verdad? Voy a tener 32 centímetros cuadrados. Si yo calculo sigma como P partido por A, o sea, 3.200 kilogramos partido por 32 centímetros, me va a dar que cada cuadradito tiene que soportar, o sea, cada cuadradito que está ahí, ese cuadradito tiene que soportar 100 kilogramos, ¿sí? Parejo, esto está parejo. En cada uno de estos cuadraditos ya hay 100 kilogramos. Por eso estamos hablando de que hay 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Como tengo 32 kilogramos, 32 por 100 da 3.200, que es P. Ya. En el caso del corte pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un corte de 3.200 kilogramos y lo divido en 32 cuadraditos, cada cuadradito me va a dar en promedio 100 kilogramos de corte. Pero esa distribución del corte, entonces ese corte que actúa, ¿verdad? Ese corte B, si es igual a 3.200 kilogramos, ¿verdad? Se va a distribuir en los
32 cuadraditos, ¿ya? Y cada uno de esos cuadraditos va a asumir un tau, o sea, una tensión de corte, igual a 100 kilogramos, en promedio. Pero ¿cuál es el problema con el corte? Que esa distribución de la tensión no es homogénea, como en la compresión-tracción. No todos los cuadraditos tienen 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Hay cuadraditos que tienen 0 y cuadraditos que tienen una tensión máxima, que yo desconozco. Entonces, ¿y eso de qué depende? Depende de la forma geométrica que tiene la sección. Entonces, para distintas formas existen distintas distribuciones de corte. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, esta distribución de corte de una sección rectangular? Que este cuadradito que está acá, tau, es 0. ¿Por qué? O muy cerca de 0. ¿Por qué? Porque en ese cuadradito, ¿verdad?, hay solamente esa cantidad de tensión. En cambio, en el cuadradito que está en el centro, la tensión es máxima. ¿Sí? Y a mí lo que me importa es diseñar para esa tensión máxima. Porque no me interesa que diseñar para un cuadradito que tenga una tensión 0. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la forma que tenga la sección, voy a tener una tensión máxima distinta. Y esa tensión máxima distinta va a estar determinada por un factor de forma. Entonces la tensión máxima va a estar determinada por un factor de forma multiplicado por el corte partido por el área. O sea, acá tenemos B y acá tenemos A. O sea, esto es lo mismo o similar a decir que la tensión es igual a P partido por A. Pero además se multiplica por un factor de forma. ¿Por qué un factor de forma? Porque yo lo que quiero es obtener el valor máximo, ese valor que está ahí. No me interesa el valor que está ahí. Porque si a mí me interesa el valor promedio, ya simplemente no multiplicaría por 4/3. Multiplicaría B partido por A nomás. Y obtendría el valor promedio. Pero a mí no me sirve el valor promedio. A mí lo que me sirve es el valor máximo que se desarrolla en la sección. Y el valor máximo que se desarrolla en la sección está determinado por ese factor de forma. Dicho eso, la tensión máxima que se desarrolla en una viga doble T está determinado por esta fórmula que está acá. La tensión máxima, o sea, el valor de la tensión en ese punto, donde la tensión es máxima, es igual a 15/14 por B partido por el área del alma. O sea, en el fondo lo que me está diciendo es, el corte, usted lo tiene que dividir por el área. El corte que actúa sobre la viga, usted lo divide por el área del alma y eso lo multiplica por 15/14. Ya, entonces, cuando me piden determinar la resistencia nominal en el eje Z, yo sé que la tensión máxima que se desarrolla en una viga doble T es igual a 15/14 por el corte partido por el área de el alma. ¿Sí? Ya. Si yo despejo el corte, me va a quedar que el corte va a ser igual a la tensión máxima por el área del alma por 14/15. Luego, si yo digo que lo máximo que puede resistir una sección al corte, o sea, el corte nominal de la sección, ocurre cuando la tensión de corte alcanza la tensión de fluencia al corte, o sea, cuando la tensión de corte es igual a la tensión de fluencia del material por 0.6, entonces voy a obtener el corte nominal. Entonces, el corte nominal va a ser igual a la tensión máxima por el área del alma por 14/15. Ya. Lo acabo de decir. Es que lo encuentro raro, que es lo mismo. O sea, o va a cambiar, en algún caso varía, porque la anterior igual fue como la misma fórmula. Cuando la tensión máxima... Ya, a ver. Voy a volver acá.
cuando se ejerce corte sobre la viga, ¿ya? En la sección aparece esto, aparecen esos diagramas, ¿ya? Entonces, así sea el corte chiquitito o sea un corte grande. Si aparece 1 kilogramo de corte, ¿ya? Va a aparecer la misma forma, ¿ya? La tensión máxima que se desarrolla, ¿ya? Va a ser igual a 15 catorceavos por el corte partido por el área del alma. Ya. Entonces, si el corte es 1 kilogramo, por ejemplo, ¿cuál es la tensión máxima que se desarrolla en la sección? 1 por 15 dividido por el área por 14. ¿Sí? Ya. Pero, ¿cuánto es lo... presta atención a cómo estoy planteando la pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que podría soportar una sección? Y ahí cambia de... Ahí cambia Bn. Cuando esa tensión máxima yo la conozco y esa tensión máxima es igual a sigma i. Cuando se alcanza la tensión máxima de fluencia del material, ¿ya? Voy a poder, y esto me queda como una variable, yo determino cuánto es B. Distinto es que yo te dijera, se producen 1 kilogramo de corte. ¿Cuál es la tensión máxima que se desarrolla en la sección? Se va a desarrollar en la sección 15 kilogramos por centímetro cuadrado, por decirte algo, cualquier cosa. Pero eso no alcanza a superar la tensión de fluencia del material, por lo tanto resiste, digamos. Entonces, cuando la tensión máxima alcanza la tensión de fluencia, o sea, cuando la tensión máxima es igual a la tensión de fluencia por 0.6, en el caso del acero, y esto va a variar de material en material, ¿ya? Se produce la situación en la que el corte es nominal. Es lo máximo que puede soportar la sección al corte porque se ha alcanzado la tensión máxima que corresponde con la tensión máxima de fluencia del material. Entonces, si la pregunta es ¿cuánto es lo máximo que puede soportar una sección al corte? Yo lo que tengo que en el fondo decir es la tensión máxima de fluencia del corte es, en este caso como es acero, es 0.6 por la tensión de fluencia del acero y eso es la tensión máxima. Entonces yo conozco la tensión máxima y lo que no conozco es cuánto es el corte máximo. Ya, entonces si en el fondo yo tengo esto, que es mi fórmula, y despejo el corte, ¿ya? Esto me va a dar igual a T máximo por A, el área del alma, por 14 quinceavos. Ya, y cuando esto que está acá es igual a sigma i por 0.6, yo obtengo que esto es Bn por sigma i por 0.6 por AW por 14 quinceavos. Lo voy a borrar y lo voy a escribir acá abajito. Ya. Ya, luego, entonces si yo reemplazo, me va a quedar 2500 kilogramos partido por centímetro cuadrado por el área del alma. En este caso, el área del alma es AW es igual a... ¿No era 1500? Porque 2500 es el sigma i. Ah, bueno, ya. Es que no había escrito 06 ahí. Es que ahí. No, es que estaba calculando el... Pero si quieren lo... No sé. Ya. Entonces, entonces lo que me están preguntando es, esa área es el área del alma, o sea, eso que está ahí. ¿Ya? Y eso que está ahí es igual a
0.56 centímetros por 200 menos 17, 200 menos 17, ¿cuánto es? 183, son 18.3 centímetros. ¿Cacharon eso o no? O sea, en el fondo es esa altura. Ya, y eso es, en el fondo, 200 menos 8.5 arriba y abajo. Ya, 8.5 más 8.5 son 17. 200 menos 17 son 183, que son 18.3 centímetros. Entonces, 0.56 centímetros por 18.3 centímetros son 10.2 centímetros. Entonces acá multiplicamos por 10.2 centímetros cuadrados por 14 quinceavos. Este valor de que está acá, siempre los factores de forma son cercanos a 1, ¿ah? Por si acaso. 14 quinceavos es prácticamente 1. 14 quinceavos. 14 quinceavos. Es 0.93. Ya, y por 10.2. Por 0.6. Por 2.500. Ya. ¿En serio? Sí. 14.279,9. 14.200 79,9. Por 2.500, ¿verdad? kilogramos, sí. Lo cambiaste a unidad. Ah, no sé. ¿Y perdí cómo sacó ya? ¿Te perdiste cómo saqué? La varilla. Es que me quedaron. ¿Te quedaste dormido? Me contestan ya. Profe, el 0,6 es como que siempre lo dan. Siempre en el acero, esto depende, es que lo importante es que entiendan que esto depende del material. Porque en el fondo, si es acero, siempre va a ser 0.6 por sigma i. Si es hormigón, tienen que calcularlo como la raíz de F'C. Y si es madera, es un valor único, que son 1100 megapascales, creo, no me acuerdo. O 1.1 megapascales. Se multiplica ese centro. Después al largo se le restan el espesor de abajo y de arriba. ¿Ah? Subir. ¿Ahí? Parecía este hueón de Condorín. Es igual a esta gente. ¿Qué pasó? Se cansó. Creo que tengo fiebre. Se lo subió la presión. Mucha lechuga. Está enfermito. ¿Tomaste algo? ¿Cómo que? Tomó Panadol antes de entrar. Nada. Andábamos consiguiendo termómetro. Yo me sentía bien. Ya. Eso fue como la resistencia al corte en el sentido
que como normal, que en el fondo es imaginando que la viga está actuando como viga y el corte viene de arriba, ¿verdad? O sea, el caso, este primer caso que está acá. Ahora, el segundo caso, que es en el fondo como la viga botada. O sea, ¿cuál es la resistencia al corte de la viga para el otro lado? Ya. ¿Cómo lo harían ustedes ahí? Ya. Sí, obvio, todo es parecido. Pero en el fondo lo que les quiero como hacer como cuestionarse es que cuando la viga está botada ya no es una viga doble T. Porque es como que tuviese dos como... No sé cómo explicarlo. La deformación se formaría de aquí. O sea, en el fondo lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando hay una viga doble T, lo que resiste al corte es el centro, es el alma. Ya. Ya, y los extremos que están acá, realmente no aportan resistencia al corte. ¿Por qué no aportan? Porque si uno ve como la distribución interna del corte, si ustedes se fijan en una viga doble T, el diagrama de tensión en la sección, en los extremos es cero. O sea, eso es igual a cero. Por lo tanto, todo lo que ocurre en los extremos de la viga, a diferencia de lo que... Esto es súper fácil imaginárselo en flexión. En flexión, ustedes saben que los extremos de la viga doble T, la parte más extrema está comprimida, la parte de abajo está traccionada y en el fondo son los extremos de la viga la que soporta la fuerza de flexión. Es lo inverso en el corte. En el corte lo que soporta el esfuerzo de corte es el centro, es el alma y no los extremos. Y por lo tanto, de hecho tanto es así que en el fondo en la fórmula se ocupa solamente el área del alma y no se ocupa el área completa de la sección, aun cuando la mayor cantidad de área de acero está concentrada en las alas del perfil. Pero cuando esto se bota, o sea, en el fondo cuando esto se coloca en esta posición, ya esto empieza a ser como el alma del perfil, las alas. Aunque esté en el centro de la fuerza. En el fondo, si tú lo quieres imaginar como que la distribución es igual, te vas a dar cuenta que en el fondo el área de las alas está contribuyendo más al corte porque justo está en la parte central. Justo está ahí donde está actuando el máximo. Entonces, ahora sí, las alas importan. Ahora ignoramos el algo. Ya, entonces ahí, en el fondo, podrías irte por el camino largo, calcular el momento de inercia partido por el momento estático, o sea, el momento estático partido por el momento de inercia para calcular el coeficiente de forma como especial para una viga botada, ¿ya? O lo otro que podrías imaginarte es que eliminas el alma, ¿ya? Y te queda solamente como que fueran dos cuadrados, ¿ya? Y ocupas la fórmula de un rectángulo, que es 3 medios partido por B partido por A, simplemente que lo sumas dos veces, porque tienes dos. Ya, eso sería una alternativa. Otra alternativa que podríamos utilizar es... Ya, fíjense en esto que está acá. Se fijan que en la sección botada, el corte ¿cómo se distribuye? La tensión máxima ocurre en las alas y no ocurre en el alma. Entonces, lo más correcto, en este caso, sería utilizar solamente el valor de las alas y eliminar el alma. Porque la distribución de corte es así. Y ocurre justo arriba del alma, en ese punto que está ahí. Ya, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer?
aquí... Tratando de más de los cuadrados. Ah. Ya, entonces, aquí, vamos, caso, eje, y, que sería... Ya, entonces, en este caso, tenemos la fórmula del cuadrado, que es 3 medios de b por a. Camilo. Después Henry tenía una consulta. Ya. Pero esa a, en el fondo, es la suma de esa área más esa otra área. ¿Ya? Entonces, si yo sé que la tensión máxima de corte es igual a sigma i por 0.6 igual a 1500 kilogramos partido por centímetro cuadrado, ya luego me va a quedar que la resistencia nominal al corte va a estar determinada por 2/3 por el área por 1500 kilogramos partido por centímetro cuadrado, donde esa área es igual a dos veces 0.86 centímetros por 10 centímetros. O sea, es igual a 17 centímetros cuadrados. Luego esto queda 1700 kilogramos partido por centímetro cuadrado. 17,2. 8,6. Ah, es 86, no 85, ya. Bueno, esto daría 720. Kilogramos. Yo creo que está bien. O sea, las multiplicaciones, digamos. Sí, sí está bien. ¿Mm? Ya la multipliqué por 2. Acá, mira. 2 por... Es que lo podrías ver de otra manera. También podrías ver que en el fondo es la resistencia nominal, es la suma de la resistencia de cada cuadrado por separado. Entonces, en el fondo, decir ya, Bn es igual a 2/3 por el área de un cuadrado, ¿verdad? Por 1500. Y después sumarla o multiplicarla por 2.
También esa sería como la otra forma de verlo. En este caso simplemente yo multipliqué el área, o sea, consideré que O sea, un área total. sí. Empezamos con los ejercicios de acero porque en el fondo son como los más simples. O sea, como en términos de que es un valor fácil de, en el fondo, determinar. Pero se va a ir complicando, por ejemplo, cuando tengamos como secciones compuestas. Por ejemplo, determine la resistencia al corte de una sección de hormigón armado. Porque hay hormigón y acero. O, por ejemplo, así ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, este de acá, que igual lo encuentro entretenido, que en el fondo es determine la resistencia al corte de ese perno en esa unión de madera y la resistencia al corte de la madera. Ahora lo van a ver.